Un saludo a mis queridos hermanos desde El Paso, Texas. Es un gusto y un placer volver a abrir la palabra de Dios y exponerla. Esperemos que en esta tarde el Espíritu Santo esté con nosotros y esté con ustedes también. Inclinemos el rostro para tener una oración. Querido Padre Celestial, en este día te pedimos, Señor, que estés con nosotros y que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo sea el que hable a los corazones. Señor Jesús, está con nosotros también y que las palabras que hoy sean habladas aquí sean de beneficio y bendición para todos nosotros. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. En marzo de 1992, un evangelista llevó a cabo una serie de conferencias en el auditorio del Kremlin, Moscú. Y una tarde, mientras estaba en su oficina, la puerta se abrió de par en par y de repente entró un joven de aspecto rudo, entró abruptamente y comenzó a mover las manos y a hablar. El evangelista, al pensar que lo iba a atacar, dio un paso hacia atrás y el traductor se puso enfrente, en medio de los dos, y empezó a platicar con esta persona, con este joven. Le empezó a explicar que él era uno de los más famosos criminales en Moscú y había estado en la cárcel 28 veces. Cargado él de culpa, falto de esperanza para el futuro, él anhelaba la paz. Él quería saber cómo conseguir la tranquilidad de su alma. El evangelista abrió su Biblia en 1 de Juan 4, 1 de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al escuchar a esta persona este versículo que le leyó el evangelista, empezó a llorar. Con lágrimas en sus ojos, le pidió al evangelista que orara por él. Ahí mismo se arrodillaron, oraron juntos y él recibió el perdón de Dios. Un año después, este mismo evangelista volvió a Moscú. Fue a una iglesia que apenas acababan de abrir, que estaba comenzando, y estaba un grupo de jóvenes cantando ahí. Cuando notó que uno de esos miembros, uno de aquellos jóvenes que estaban ahí cantando, era aquel joven que había ido aquella vez y había pedido la oración, que había aceptado el perdón que Dios da por sus pecados. Él aceptó a Jesús en su corazón y le siguió. Tal vez hoy, y mi oración es que hoy, tú que escuchas, donde estés, en tu casa, en tu oficina, puedas agarrar y tomar el perdón que Jesús te ofrece. Tal vez tú estás lleno de culpa, tal vez tu pasado te está persiguiendo, pero hoy Jesús te dice que Él te quiere perdonar. Tal vez tú dices: es que yo soy malo, yo no puedo ser cristiano, mi pasado es muy malo que no creo que Dios me pueda perdonar. Pero en este día vamos a analizar una historia que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. La palabra de Dios nos dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Si ustedes ven en esta ocasión, Jesús llama a las personas. Jesús no llama
a intelectuales. Jesús no llama a gente perfecta. Jesús llama a los hombres y simplemente les dice, sígueme. Los pescadores eran conocidos por gente ruda, gente que tenían un carácter, gente que era mal hablada, gente que podría ser ladrones también, enojones. Entre los discípulos que Jesús llamó y le siguieron, no eran los santos, eran gente como tú y como yo, con defectos. Pero Jesús toma a las personas que quieren seguirle y los va moldeando poco a poco, los va transformando, los va preparando y los moldea hasta ser semejantes al carácter de Jesús. Pedro, el que vamos a hablar en este día, era uno de los discípulos que tenía una forma de ser muy interesante. Si leemos la Biblia nos podemos dar cuenta que era un hombre entusiasta, de acción, un hombre valiente, enérgico, pero también era violento y difícil de entender. Hablaba antes de pensar las cosas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces mandó a sus discípulos a que no dijesen que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ven ustedes? Él era así. Él hablaba antes de pensar las cosas. Él no había comprendido la misión de Jesús y simplemente dice que tomó a Jesús, a su maestro. No sé si alguno de ustedes podría hacer eso con su maestro y tomarle y llamarle la atención. Es difícil porque es el maestro, pero en este caso Pedro, como era de impulsivo, tomó a Jesús y lo apartó y le empezó, dice que a dar una regañadita, una llamada de atención. ¿Cómo Jesús le reprendió? De ninguna manera te pase esto. ¿Cómo es que vas a morir? ¿Cómo es que te puede pasar eso? Pedro, como dije, no había comprendido la misión de Jesús. Se dejó llevar por la tentación de Satanás. Así era Pedro, un hombre que hablaba antes de pensar. Una vez más, por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Vamos a ver, capítulo 17 de Mateo, versículos 24 al 27, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él le dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos.
Sin embargo, para que no se ofendan, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. En este relato resulta que los impuestos de que se habla aquí, en este texto, no era obligatorio, pero se decía que todo buen judío debía pagar este impuesto porque daba a entender que amaba al templo, ¿verdad? Y Pedro, para que no pensaran que Jesús no amaba al templo, que no amaba a Dios, pues les dijo, sí paga. Pero como los sacerdotes estaban exentos de este impuesto, ¿verdad? Todos los profetas podrían estar exentos de este impuesto también. Jesús le dijo, yo soy el principal de los profetas, pero para que no se ofendan, ve y paga por ti y por mí. ¿Ven cómo era Pedro, hermanos? Tal vez tú y yo podríamos ser como un Pedro también. Tal vez nos metemos en problemas porque hablamos antes de pensar las cosas, pero hay esperanza para ti y para mí. Jesús está trabajando en nosotros y pronto llegaremos a la altura como Jesús es, a asemejar el carácter de Jesús. ¿No dicen amén, hermanos? Yo estoy de acuerdo en que Dios nos va a seguir transformando, ¿verdad? Pero en otra ocasión caminaban por otro pueblo y la gente, al saber que Jesús iba por ahí, se juntaban y le seguían en ese caminar. La gente lo empujaba, lo apretaba. De repente Jesús pregunta, se detienen todos y pregunta, ¿quién me ha tocado? Según Lucas 8:43 al 48, había una mujer que había sufrido 12 años de flujo de sangre. Y dijo ella, cuando se vio descubierta, yo dije, si aunque sea, pudiera tocar el borde de su vestimenta, de su manto, podría yo quedar sana, y fui sanada. La mujer contenta, la mujer que era menospreciada por los demás, al ser considerada impura por esa enfermedad, al ser considerada pecadora, ahora se ve libre de esa enfermedad y se ve libre aún de sus pecados, porque Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vente en paz. Cuando Jesús sana, sana por dentro, sana por fuera. La mujer se fue feliz y Pedro aprendió una nueva lección. Hay muchas historias de Pedro en las cuales él aprendió y se ve que al caminar con Jesús, aunque él no era perfecto, él caminó con el perfecto y su vida fue transformada. En otra ocasión, como decía hace un momento, Pedro, el peor error que hizo fue entregar a su maestro, negarlo. Si leemos en Mateo 26, versículos 31 al 35. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño, y serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Fíjense, hermanos, qué sencillo es a veces hablar, qué sencillo es a veces prometer y hacer promesas a Dios y no cumplirlas.
Pedro estaba confiando en sus mismas fuerzas y dejó de confiar en el mismo Jesús. Pedro había visto cuán cierto era lo que Jesús decía antes. Todas las lecciones que Jesús le había dado en el pasado, él las sabía. Y si Jesús había dicho que lo abandonarían, Pedro no se había dado aún cuenta de sus debilidades y él decía, yo no te abandonaré. ¿Saben, hermanos? Que Satanás pidió y Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Saben lo que es eso, hermanos? Que a veces nosotros también somos zarandeados para darnos cuenta de nuestras debilidades, para que nosotros nos demos cuenta que debemos de confiar en Jesús y no en nuestras propias fuerzas. ¿Has sido tú zarandeado? ¿Has sido tú puesto a prueba por Satanás? Jesús mismo, cuando fue a ser tentado, dice que el Espíritu lo llevó para ser tentado en el desierto, para que demostrara que Él era el Hijo de Dios. A veces nosotros somos también probados porque Dios confía en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros somos tentados y salimos victoriosos de esa tentación, nosotros somos o demostramos que somos hijos de Dios. ¿Quieres ser tú demostración de que eres hijo de Dios ante el mundo? Agárrate de Jesús, tómalo. Jesús oró por Pedro en el Getsemaní. Jesús pasó por ese momento difícil, sudando sangre de su frente. Jesús oró por él para que su fe no faltara. Y Jesús en aquel momento también oró por cada uno de nosotros, para que nuestra fe no falte en el momento de la tentación. Qué grande es el amor de Jesús, hermanos. Qué grande es, porque dice la palabra que cuando hay tentación, también Jesús mismo te da la salida para que salgas victorioso. Nosotros también podemos vencer el pecado con la ayuda de Dios. Dice la Biblia que cuando aprenden a Jesús y lo llevan ante los sacerdotes, solo Juan y Pedro le siguieron de cerca. Pedro entró en el patio de la casa y de allí vio lo que pasaba hasta que una criada le conoció. Entonces Mateo 26, 69 al 75 nos dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él le negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Mi hermano, mi hermana, tal vez en alguna ocasión, en tu trabajo, te has negado a Jesús.
Tal vez con tu actitud demuestras que no eres hijo de Jesús. Por vergüenza, no lo sé, por presiones de las amistades. Pedro también lo negó por presión. Mi querida hermana, mi querido hermano, Jesús vio a Pedro, pero no con una mirada de recriminación, como diciendo, te lo dije, Pedro, te lo dije que me ibas a negar. No, Jesús vio a Pedro, pero con una mirada serena, con una mirada de compasión y de amor. Pedro salió corriendo de allí y lloró amargamente. Dice el Espíritu Profecía que si Pedro no hubiera visto esa mirada de Jesús, Pedro hubiera terminado como lo hizo Judas con su vida. La mirada de Jesús cambia todo, mis hermanos. Te puede cambiar a ti, te puede cambiar a mí. Jesús ha transformado en todas partes de la historia. Ha transformado, como dije en la historia del principio, Jesús transformó a ese joven criminal. Jesús te puede transformar a ti y me puede transformar a mí si yo dejo que mi Jesús esté en mi corazón. Tan así fue transformado Pedro, que en una ocasión después, en Juan capítulo 21, versículo 15, vamos a leerlo. Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Es la tercera vez que Jesús le preguntó esa misma pregunta, ¿me amas, Pedro? Pedro 3 veces le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús hoy también te pregunta lo mismo. Amigo, amiga que me ves en este día, ¿amas a Cristo Jesús? Que tu respuesta sea como la de Pedro. Sí, Señor, yo te amo. Jesús nos ama tanto, hermanos, que en Romanos 37 nos dice que nada del pasado, nada del futuro, ni potestades, ni ángeles nos podrán apartar del amor que es Cristo Jesús. Jesús dio su vida en esa cruz por ti y por mí. En esta ciudad, El Paso, Texas, frontera con Ciudad Juárez, México, hubo una noticia que se ha mencionado mucho en los noticieros de un hombre que cruzando el río, cruzó y dejó a su niño en la otra orilla. Y él lo dejó allá y regresó nadando por su esposa. Cuando este hombre regresaba por su esposa, el niño, el muchachito, 2, 3 años de edad, me imagino, también siguió al papá y se echó al agua. El hombre al ver esto se regresó por el bebé, el muchachito, lo tomó, lo abrazó. Lamentablemente, y lo triste de esta historia, es que los dos murieron ahogados.
El niño permaneció abrazado a su papá. Jesús dio su vida por ti, por mí, por sus hijos. Abracémoslo, hermanos, y no lo soltemos, porque Él es la vida y la resurrección. Que en este día tu decisión sea abrazar a Jesús como Pedro lo abrazó. Pedro aceptó que él era un pecador y le dijo: apártate de mí, Jesús, que soy pecador. Pero Jesús le dijo: no te preocupes. Y Pedro más decía: apártate de mí. Pero dice la hermana Juan, le decía a todas las gentes, que entre más Pedro decía: soy pecador, más lo abrazaba y no lo soltaba Jesús. Nosotros somos caídos, tendemos al mal, pero agarrados de Jesús, la victoria está segura para cada uno de nosotros. Que en este día sea una realidad ese Jesús en tu corazón, el que da la vida eterna. Que Dios te bendiga, bendiga a tu familia, bendiga a tu congregación, tu iglesia, y que pronto nos veamos en el reino de los cielos, al lado del buen Jesús. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, porque aún nosotros, siendo no merecedores de tu gracia, tú nos la regalas. Nos das la oportunidad de ser mejores en esa tierra, de parecernos a ti con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser luz para los demás. Ayúdanos a reflejar tu carácter. Y si hay algo que tiene que ser transformado en nosotros, te damos, Señor, el permiso de que nos transformes. Gracias, mi querido Dios. Gracias y te alabamos porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús. Te lo agradecemos todo en el nombre del único merecedor de la alabanza, tu Hijo Cristo Jesús. Amén.